Entrevista. Las elecciones, un tema fundamental, no solo para los medios de comunicación, sino para los votantes de las entidades que participaron en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Hubo comicios extraordinarios también en otras dos, pero finalmente los que ocupan la atención son estos donde se eligió a gobernador y también alcaldes, en el caso de Veracruz. ¿Cómo esclarecer todas las dudas? Esa es la pregunta. Algunos dicen que se limpia el cochinero. ¿Hubo cochinero, no hubo cochinero? ¿Qué es lo que está pasando en este proceso electoral? ¿Y cuál es el papel del Instituto Nacional Electoral en estos momentos? Yo le agradezco al consejero Enrique Andrade González, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, que esté con nosotros en entrevista esta mañana. Muy buenos días, consejero Enrique Andrade. Habla Nora Patricia Jara. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nora Patricia. Qué gusto saludarte. Gracias. Gracias, consejero. Pues es que todos los partidos de oposición dicen una cosa: vamos a impugnar la elección total en el Estado de México y en Coahuila. ¿Por qué? Porque hubo anomalías, hubo irregularidades, incluso algunos representantes locales del Consejo en el Estado de México hablan hasta de una elección de Estado, hasta los mismos representantes. ¿Qué es lo que está pasando, consejero Enrique Andrade González? ¿Cómo lo están visualizando ustedes desde la Comisión de Fiscalización? Bueno, fíjate, Nora Patricia, que en principio, como tú sabes, tuvimos elecciones en 4 estados de la República el pasado domingo. Estos fueron los estados de Nayarit, de Veracruz, de Coahuila y el Estado de México. Prácticamente las elecciones, yo te diría, de Veracruz y de Nayarit, una de ellas que fue para gobernador, precisamente también la de Nayarit, y que se decía que era una elección igual competida. Pues la verdad es que en estos 2 estados prácticamente podríamos decir que ya se cerraron los cómputos distritales, se hicieron los conteos rápidos en su momento y igualmente los PREPs, y yo te diría que prácticamente esas elecciones están ya concluidas. No hay muchas inconformidades respecto de Veracruz y de Nayarit como las hay en el caso de Coahuila y del Estado de México. Yo creo que es un primer punto que es importante comentar. Porque igualmente, te decía, pues fueron elecciones competidas. De hecho, el mapa político de Nayarit, bueno, pues hubo alternancia en el poder. Estaba gobernando el PRI, ahora va a gobernar una alianza del PAN y PRD. Y en el caso de Veracruz hubo un mapa político distinto. Ahora más municipios serán gobernados por la alianza PAN y PRD. Algunos de ellos con el PRI, pero tuvo una votación menor a la que había tenido en las elecciones anteriores. Y bueno, por supuesto, los otros partidos tuvieron también algunos municipios. Entonces creo que también tiene que ver un poco cómo se resuelven las elecciones de acuerdo también a cómo fue la competencia. En el caso del Estado de México y de Coahuila, fueron elecciones muy reñidas, muy competidas. La diferencia de votos es una diferencia pues muy acortada. Prácticamente estamos hablando en los 2 estados de poco menos de 2.5% de diferencia en relación a los votos obtenidos entre el primer y segundo lugar. Entonces esto pues ha representado, como son todas las elecciones así de cerradas, pues una serie de inconformidades por parte principalmente pues de quien no obtuvo el triunfo. Pero entonces, ¿qué fracasó en este caso? Porque independientemente del resultado, vamos, sí es cerrado, pero no muy cerrado. Estamos hablando de miles de votos de diferencia que no están reconociendo, por ejemplo, quienes no los obtuvieron. Y estamos hablando de toda la oposición. Así es. Sí, fíjate que desde luego hubo errores que nosotros hemos señalado que se van a aclarar, pero principalmente fueron errores de técnicos en relación a lo que se dio con el conteo rápido y el PREP, por ejemplo, en el caso de Coahuila. Y ahí tuvimos una situación que el PREP no reflejó los mismos resultados que había reflejado el conteo rápido, y en su momento se reconoció por parte del Instituto Local que no había sido posible incorporar en el PREP cerca de 500 actas que tenían que haber llegado de los distritos electorales. Entonces, bueno, pues esto genera una serie de dudas y por supuesto pues da motivos a que existan inconformidades. Finalmente ya los cómputos distritales, como nosotros también hemos dicho, es donde prácticamente se tiene que volver a recontar pues los votos que los soliciten los partidos de oposición. En este caso se abrieron pues casi el 80% de los paquetes. En el caso de Coahuila se volvió a contar el voto por cada uno de los partidos políticos
Y este voto concluyó el día de ayer, este cómputo, distrital concluyó el día de ayer, y ya da resultados definitivos en relación al conteo de votos. Ya es el resultado definitivo, y por eso el mismo día de ayer en Coahuila se le entregó la constancia de mayoría al candidato que los votos señalaron como ganador, que fue el candidato del PRI. Sin embargo, bueno, pues prevalecen las inconformidades respecto de cada uno de los conteos en los cómputos. Esto puede ser impugnado, desde luego, se tendrán que presentar las pruebas que consideren que no se contaron bien los votos o que hubo alguna otra irregularidad en el conteo, y el Tribunal Electoral determinará si es de anularse o no determinados votos en los distritos. O sea, eso es lo que se va a decidir, si estos votos cuentan o no cuentan. Así es. Ese es en el caso de Coahuila. Y el Estado de México, donde también hay un ganador, donde las autoridades ya se pronunciaron, ahí también se está impugnando todo el proceso comicial. Sí, en el caso del Estado de México ya también concluyeron los cómputos distritales. Ahí, bueno, también se recontaron los votos que fueron necesarios y que fueron solicitados por los partidos en su momento, y ahí nos entregó constancia de mayoría. En este caso, lo que dice la ley en el Estado de México es esperar hasta que ya se valide la elección por parte del Tribunal Electoral para entregar la constancia de mayoría. Principalmente las irregularidades que se mencionan en la elección del Estado de México, que se relacionan justamente con el tema de fiscalización, es, por ejemplo, el uso de recursos públicos para programas sociales, y esto supuestamente para motivar un voto a favor del PRI. Esto, bueno, pues no es competencia estrictamente de lo electoral. Aquí se están haciendo pues las denuncias correspondientes también a la FEPADE, que es la Fiscalía de Delitos Electorales, y en su momento pues se tendrán que hacer las investigaciones para ver si hubo esta situación. Sin embargo, ya el Tribunal Electoral ha dicho que los programas sociales tienen que seguir funcionando durante las campañas, es decir, no se pueden cancelar por el hecho de que estén las campañas políticas en curso. Por otro lado, también se ha dicho que hubo un rebase de tope de gastos de campaña por parte del candidato del PRI. En esto tenemos dos quejas que se han presentado ante el Instituto Nacional Electoral. Se van a investigar. Aquí es muy importante pues analizar las pruebas que se hayan presentado para acreditar este supuesto rebase de tope de gastos. El tope de gastos en el Estado de México fue de 285 millones de pesos. Es un tope de gastos muy alto, y nosotros no tenemos detectados hasta ahorita que se haya hecho este gasto excesivo de más de 285 millones por parte de ningún candidato, según nos reportaron. Sin embargo, pues se está analizando si tenemos detectado los testigos de propaganda que hacemos en la unidad de fiscalización, y contrarrestar estos informes con lo que nosotros detectamos y ver si hubo o no este posible rebase. Y además analizar las pruebas que se presenten para ver si se acredita realmente nuevos gastos que no hubiéramos detectado nosotros y que los partidos estén presentando. Consejero, ¿cómo esclarecer las dudas? Decía el presidente consejero Lorenzo Córdoba que no es ajeno a los cuestionamientos el INE de los políticos, de la opinión pública, de los analistas sobre el desempeño de los distintos sistemas que se pusieron o que se instrumentaron el domingo 4 de junio. Pero ¿cómo transparentar algo que se está impugnando desde origen y que está sembrando ya la duda de los votantes? Porque una cosa es lo que dicen los partidos y otra cosa es lo que se manifestó en las urnas, tanto en Coahuila como en el Estado de México, según los resultados oficiales que han dado a conocer las autoridades. Consejero, ¿cómo transparentarlo? Sí, fíjate que como lo informamos en conferencia de prensa la semana pasada, el día de hoy, justamente esperando a que terminaran los cómputos distritales, se van a reunir las comisiones de organización electoral de seguimiento a los procesos electorales locales con los partidos políticos, y ahí ver qué alternativas tenemos para nosotros hacer este análisis que dijimos respecto de cuál fue el comportamiento tanto del conteo rápido como de los PREPs en los estados que se están reclamando más, que es el caso de Estado de México y Coahuila. Y bueno, ver de alguna forma para adelante qué es lo que pudo haber fallado y cómo mejorar estos procedimientos. Y también ver si hubo alguna falla
por parte de los institutos electorales locales y bueno, en este sentido estarlo reportando. ¿Esa revisión les toca a ustedes, perdón, consejero? Sí, esta revisión nos toca a nosotros de alguna forma porque emitimos los lineamientos en los que se tenían o se tienen que apegar los institutos locales para hacer los PREPs y los conteos rápidos. Entonces lo que vamos a analizar es si se apegaron a estos lineamientos. De entrada yo te diría que sí, que fueron otras circunstancias las que afectaron estos PREPs. Por ejemplo, se dice el acta de Coahuila. Era un acta realmente muy compleja. Prácticamente hubo muchas posibilidades de votación en Coahuila. Se dice que cerca de 117 formas de haber votado en Coahuila, entonces las actas eran muy complicadas. Entonces, que al reportar estas actas a los programas de resultados, a los PREPs, pudo haber habido confusión y esto generó una de las cuestiones que se están reclamando. Esto pudo haber sido cierto, lo estamos investigando para ver de alguna forma, bueno, cómo repercutió esto en los resultados y cómo evitar en todo caso que vuelva a suceder una situación de estas. Pero sí te digo que una situación de estas no afecta lo que es el resultado del cómputo distrital, que finalmente, como te digo, es la presencia de todos los partidos, los representantes de los partidos en los cómputos, donde se están volviendo muchas veces a contar los votos y se ve que el paquete esté bien, etcétera. Como se ha dicho que el paquete estaba alterado, en fin, se tendrán que hacer estos análisis para ver si realmente lo que se dice que sucedió en Coahuila está probado, está demostrado. Esto es importante. Nosotros no podemos por dichos pues decir, concluir situaciones que no estén demostradas en cada uno de los expedientes. ¿Falló la capacitación electoral? No lo sabemos todavía. Es una de las situaciones que se ha comentado. Es probable que hubiera habido algunas fallas precisamente por el acta complicada, pero es parte de lo que se está analizando. El punto es, consejero Andrade, que lamentablemente la percepción pública viene de alguna manera ya cuestionando parte del proceso y esto causa de alguna forma también que una vez que se dan a conocer los resultados no haya una percepción de legitimidad de la contienda. Esto daña mucho la vida democrática, daña la gobernabilidad inmediata de quien puede tener un triunfo en una elección y estamos viviendo pues etapas que creíamos superadas, consejero. Yo me siento como hace 2 décadas atrás. Sí, claro, la verdad es que es una situación pues lamentable y no solamente, yo te diría, no solamente por lo que pasó, sino que aquí creo que sí es muy importante el llamado que se hizo a la responsabilidad de todos los actores políticos. Yo te aseguro que tenemos instituciones democráticas sólidas, los institutos electorales también son institutos electorales sólidos, profesionales. Todo se hace de acuerdo a las reglas, al librito. Desde mi punto de vista, pues no hay tal tendencia a favorecer o perjudicar a algún partido político. Sin embargo, bueno, justamente por eso tenemos también los medios de impugnación para reclamar cada una de estas acciones, lo cual qué bueno que se haga y que el tribunal es el que finalmente, el Tribunal Electoral, pueda transparentar, como tú dices, todo lo que se resuelve. Desgraciadamente, también seguramente nos vamos a enfrentar a este cuestionamiento después hacia el Tribunal Electoral y esto, bueno, pues nos deja, como tú dices, esta percepción de desconfianza, pero pues es una percepción de desconfianza que se genera no solamente por el actuar de los actores políticos en las autoridades electorales, sino también por los actores políticos en los partidos. Pues creo que sí es muy importante tener la responsabilidad de no confundir a la sociedad. Si hubo errores, que se corrijan, si hubo irregularidades, que el Tribunal Electoral lo dictamine, en su caso que se dictamine lo que se tenga que anular de parte o de las elecciones en donde se están reclamando las cuestiones, pero no confundir y no cuestionar tanto a las autoridades, sino hasta los momentos que sea necesario y que se determine. ¿Le faltó contundencia al Instituto Nacional Electoral, consejero? Es probable, digo, creo que el ambiente que se generó después de los resultados electorales es un ambiente al cual no nos esperábamos, honestamente, como del grado en el que se dio. Y esto fue porque el año pasado tuvimos elecciones en 8 estados de la República y no hubo este problema. Digo, en la mayoría o en casi todos hubo alternancia, por eso decía que los resultados son importantes también, porque en donde hubo alternancia, en fin, pues no hubo reclamos, ¿no? Pero no quiere decir que siempre va a ser así el resultado electoral. Parte de que ya México es diferente a hace 2 décadas, pues es que no sabemos quién va a ganar.
y justamente por eso es que está la expectativa hasta el último día y hasta el último voto que se cuenta. Pues sí, así es la democracia, y ahorita está la parte de las inconformidades, de las denuncias, se tienen que procesar por parte de las autoridades, y si tienen que llegar a un tribunal, pues tendrá que también pronunciarse. Ese es el tema que tenemos, ese es el proceso que hemos de alguna manera sancionado también los votantes al participar en las elecciones en los últimos años. Y bueno, pues esto también depende mucho de ustedes, de la transparencia y la claridad con que se den, pues no nada más resultados, sino en este caso la organización comicial, que ahí es donde también hay una parte de la impugnación, ¿no? Así es, sí, así es. La idea es transparentar pues todo lo que sucedió, y bueno, también reconocer en su caso pues donde no sucedieron las cosas exactamente como uno está pensando, pues así también aceptarlo. Y te digo, en el tema de fiscalización, pues vamos precisamente por esto a hacerlo lo más transparente, y realmente pues si hay pruebas para demostrar lo que se está pidiendo, pues obviamente resolver en consecuencia, y si no, pues también decirlo y así aceptarlo por parte de todos. Yo le agradezco, consejero, que haya aceptado la conversación. Creo que es importante escucharles también a ustedes por parte de quienes están atentos a la información y a las noticias, sobre todo electorales. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento, y qué bueno que reconozcan. Si pudo haber fallas, bueno, nosotros las analizaremos y actuaremos en consecuencia. Gracias, consejero Andrade. Al contrario, gracias, Nora Patricia, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días al consejero Enrique Andrade González del Instituto Nacional Electoral, 9:30. Antena Radio, primera emisión.